Hola compañeros, ¿cómo están? A petición del profesor Arturo, les preparé este video corto para darles unas herramientas y unos tips para poder resolver el ejercicio que quedó como tarea de la clase pasada. Mi intención al momento de compartirles este ejercicio era que ustedes exploraran un poquito más el software y utilizaran tanto algunas de las cosas que se explicaron en la primera clase que yo estuve con ustedes como en la anterior. Vamos a analizar un poquito el ejercicio y yo les voy a dar tips para resolverlo. Por instrucciones del profesor no lo voy a resolver paso a paso, pero sí les voy a dar una herramienta que les va a facilitar la vida. ¿De acuerdo? Ahora, básicamente el ejercicio en general te daba suficiente información para comenzar a hacer lo que vimos en la clase pasada. Te daban la información completa de dos corrientes, que es la corriente 4 y la corriente 1. De la corriente 4, el ejercicio textualmente te decía la presión a la que estaba y la calidad. Y de la corriente 1, ustedes saben que estaba por saturado y que está en la misma línea de presión que la corriente 4. El problema iba a estar cuando llegaran a definir la corriente 2, que aquí es donde podían tener un poquito más de dificultad. Mi intención con este ejercicio era que ustedes, conociendo que la potencia debía fijarse en este valor, hicieran un proceso iterativo para alcanzar tanto que la temperatura en 2 fuera 70 como que el flujo másico fuera el valor que ustedes desearan. Entonces, ¿qué tenían que iterar? Las dos cosas que no se conocen del compresor. El ejercicio te especifica que todos los equipos del ciclo son ideales excepto el compresor. Significa que había una eficiencia que nosotros teníamos que descubrir al momento de resolver este ejercicio, así como la presión a la que sale el, el fluido, que está justamente relacionado con la pregunta 2, que es la presión del condensador. Entonces, la idea era que manualmente ustedes variaran valores hasta que ustedes identificaran que conseguían los valores de flujo y de temperatura en la corriente 2 que ustedes desearan. Entonces, les voy a mostrar dónde podían hacer esto, pero como colaboración también les voy a comentar una herramienta que les hace eso en 5 minutos y les facilita el proceso. Esta herramienta se llama análisis de sensibilidad. Seguramente algunos la conocían y si no, yo se las voy a explicar un poco cómo funciona. Bueno, en primer lugar, este es el arreglo con el que queda el ejercicio cuando se resuelve. Aquí todavía no, como mi intención no es ya darles la respuesta definitiva de eficiencia y de presión que tienen que tener al momento de resolverlo, aquí todavía falta el paso en el que ustedes tienen que trabajar el compresor. Pero en general este va a ser el arreglo con el que ustedes van a trabajar. Van a elegir una corriente inicial que puede ser la 4 o la corriente 1 y trabajan. Bien, ahora nosotros necesitamos fijar que acá en el compresor siempre la potencia de entrada sea este punto 0,45 kilowatts que representa los 450 watts del ejercicio. ¿Esto cómo se hacía? Haciendo el mismo proceso que hicimos en clase cuando les mostré el ejercicio, con la fórmula en la cual la potencia es igual a la delta de entalpías a la entrada y a la salida del equipo. Ustedes podían calcular un flujo másico y exportarlo a la primera corriente con la que definieron el ciclo, que en mi caso sería la corriente 4. Y esto no solamente les hace eso, sino que ancla que el valor de flujo que se ponga ahí en esa corriente siempre tenga una correlación con esta potencia que recibe el compresor. Entonces les asegura que sin importar qué cosas cambien en el compresor o si cambian el flujo, siempre la potencia que recibe el equipo sea de los 450 watts que dice el ejercicio. Y esto es importante que empiecen por este ítem porque como tenemos tanta incertidumbre en el compresor, tenemos que ir definiéndolo con los valores que sí conocemos o que son más fáciles de establecer, en este caso la potencia. Ahora, una vez ya ustedes tienen esto fijo, que no importar, sin importar lo que pase con las entalpías, esto se va a mantener así, ustedes entran al compresor y analizan que pueden ir variando. La idea es que ustedes presenten acá su tabla y empiecen a variar los valores de presión y de eficiencia hasta que los valores de la condición 2 de temperatura se cumplan y que la condición de flujo en todas las corrientes también sea la que ustedes ya conocen de la respuesta. ¿Por qué presión y eficiencia? Porque este ejercicio, este tipo de equipos en el software no te permite establecer específicamente la temperatura de salida. Entonces se trabaja con las presiones. Y tampoco es suficiente con poner
el tema de potencia requerida, porque si pones potencia requerida, te pide también una eficiencia que también desconoces. Entonces, hay varias formas de resolver este ejercicio, pero la propuesta que yo les doy es que ustedes varíen la presión de salida y la eficiencia del equipo hasta que ustedes identifiquen que tanto el flujo como la temperatura en 2 se cumple. Eso lo podían hacer variándolo manualmente. Ejemplo, si yo pongo 900 acá y le doy resolver, van a ir cambiando los diferentes parámetros del ejercicio. La eficiencia también. Recuerden siempre poner enter después de hacer los cambios, porque si no, no los detecta. Entonces, si yo hago esto, me cambian diferentes valores, me cambió el flujo, me cambió la temperatura. Entonces, eso lo podían hacer manual. Pero la herramienta que les voy a mostrar ahora les facilita la vida. Si ustedes aquí en análisis de diagrama de flujo ponen a estudio de sensibilidad, les sale esta pestaña. Aquí ustedes van a tener esto desactivado, pero pueden indicar variables independientes, que son las que se iteran, las que ustedes varían datos para ver cómo afectan al resto, y variables dependientes, que son las que ustedes, con las que ustedes se evalúan si se llegó al punto que ustedes desean. Cuando ustedes activan esto, se puede hacer el análisis con dos variables que estén cambiando. Esa es mi propuesta para que ustedes trabajen. Varíen la presión de salida del compresor y varíen la eficiencia en rangos que ustedes consideren pertinentes, la cantidad de iteraciones que ustedes consideren pertinentes, y vean cómo cambian en consecuencia la temperatura en 2 y el flujo másico de la corriente inicial con la que empezaron a analizar. Le dan a resultados, inician el análisis y ustedes van a empezar a notar que les va a mantener una de las dos constante y la otra cambia, y luego la otra se mantiene constante, y así sucesivamente hasta que termina el análisis. En este caso yo no voy a seguirlo completo porque puse muchas iteraciones y eso les va a demorar unos 5 minutos, 10 minutos corriendo la simulación, pero después de que está lista la simulación, ustedes pueden pararlo hasta los valores que les interesan y enviar a una hoja de cálculo. Cuando envían a una hoja de cálculo, ya les deja ver cuánto fue la variancia de estos parámetros en el análisis. Entonces, estos fueron los valores que yo varié, la presión y la eficiencia. Miren que ya más abajo, en este caso no se terminaron de ejecutar tantas iteraciones como para que llegara a cambiar la presión, pero cuando ustedes lo hagan van a llegar desde el inicial al final que ustedes establezcan. Y aquí ustedes pueden ir viendo qué configuración les da el flujo y la temperatura que ustedes quieren. Cuando ustedes identifiquen cuál es la combinación de estos dos que les dé lo que ustedes quieren, lo que hacen es que individualmente la exportan. La presión de salida la exportan al compresor en presión de salida, y la eficiencia igualmente la exportan, como les comenté ese día en clase, al compresor como como eficiencia adiabática, perdón. Y listo. Entonces, después de que hacen eso, vuelven al ejercicio, le dan resolver y va a estar completamente definido el ejercicio. Entonces, brevemente les voy a mostrar cómo darían los valores de la solución, que son los que sale del ejercicio. Esto les puede ayudar a entender más o menos, identificar cuando ustedes lleguen al punto que ustedes quieren. Y finalmente hacen el cálculo del COP en la hoja de cálculo de la manera en la que ustedes conocen de termodinámica. Entonces, eso sería todo. El ejercicio es bastante interesante para que aprendan a utilizar otras herramientas, tanto el de análisis de sensibilidad como de que ustedes manualmente pueden hacer un proceso iterativo. Y el resto del ejercicio es lo que ustedes hicieron conmigo en clase, del bloque de especificación para regular la presión de salida de la válvula y la tabla de valores. Y finalmente ustedes pueden agregar un bloque de recirculado acá para unir la corriente de salida con la de entrada, que tienen que ser coincidentes. Estas dos corrientes tienen que ser coincidentes cuando terminen de hacer el ejercicio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado la explicación.